Buenas noches, amigos, y bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias. Aquí, lo más destacado del día. Aquí enseñan a secuestrar. Destruyeron una vivienda que, según la Policía Nacional, era utilizada como escuela de sicarios. El inmueble está ubicado en un sector apartado de la ciudad de Guayaquil, donde además fueron detenidos varios integrantes de una peligrosa organización delictiva. Llegaron hasta uno de los lugares más altos y peligrosos del noroeste de Guayaquil, donde una organización delictiva imponía sus propias leyes y cometía todo tipo de delitos. Tan fuerte era su hegemonía que edificaron una escuela de sicarios. Estas viviendas eran ocupadas como aulas de clase para enseñar a cómo tener una persona en cautiverio, por ejemplo. Aquí enseñan a secuestrar, cómo hacer tráfico de armas, cómo reclutar a nuevos miembros de la organización. De repente realizaban tiro al blanco, torturaban a personas. Todo eso aprenden aquí. Muchos de los muertos vemos con 3 o 4 tiros en la cabeza, entonces eso hace relación a que es un entrenamiento. ¿Por qué las organizaciones delictivas se asientan en partes altas de la ciudad? Mire, desde aquí pueden tener el control y pueden vigilar absolutamente todo. Aparte, algo que nos sorprendió ahora es de que íbamos a derrocar todas estas viviendas de aquí. Aparecen con títulos de propiedad al lado de una quebrada. Se trata de la cooperativa Nuevo Guayaquil, en el sector de la Valerio Estacio. Elementos de las Fuerzas Armadas, funcionarios municipales y de la Secretaría Técnica de Asentamientos Irregulares también se hicieron presentes. Detonación de carga controlada en 5, 4, 3, 2, 1. Los habitados se está procediendo al retiro de las construcciones y los que estarían habitados se está pidiendo los títulos de propiedad de los mismos. El operativo inició a las 5 de la mañana de este miércoles, en sectores como Monte Sinaí y Flor de Bastión. La policía... 14 domicilios fueron allanados y 4 personas detenidas. Uno de ellos es menor de edad, quien se dedicaban a destruir cámaras de videovigilancia de Segura EP, con el fin de no ser monitoreados. ¿Qué perfiles reclutan las estructuras criminales hoy en día? Aquí lo que reclutan es a menores de edad por ser inimputables, porque les dan medidas socioeducativas y esas son insuficientes o inválidas. Y ahora vemos una tendencia que están reclutando a los mayores de edad. ¿Por qué? Porque ellos, en el momento de ser detenidos, también tienen un beneficio legal que es del arresto domiciliario. Recuérdenos los logros obtenidos en este sector de Guayaquil en los últimos meses. Bueno, en lo que va del año tenemos 203 muertes violentas menos. Esto es debido a los operativos Resurgir, es el número 22. Aparte tenemos 353 delitos menos con respecto al año anterior. La policía del distrito Nueva Prosperina anunció que continuará interviniendo los sectores más peligrosos del noroeste de Guayaquil. Informó Jorge Salazar. En Chimborazo, 3 sujetos fueron hinchados tras intentar robar un volquete. Uno de ellos falleció producto de los múltiples golpes. Así quedaron 3 sujetos quienes fueron linchados. Se presume por tratar de robar un volquete. Sucedió en el sector de Langos, Cantón Huano, provincia de Chimborazo. Luego que fueron golpeados, la policía habría tomado el control. De lo que tenemos datos es producto del linchamiento de un grupo de personas que se habían organizado por este delito de robo. Uno de ellos no resistió a los golpes propinados por la enardecida gente, por lo que falleció en el Hospital General Docente de Riobamba. En la mañana, en el sector de Lango, se había suscitado un robo de una volqueta, en la cual hubo neutralizados 2 ciudadanos, están en calidad de aprehendidos. Y otro de los participantes lamentablemente había perdido la vida.
El cuerpo del implicado, identificado como Daniel Espinosa, de 33 años, fue trasladado hasta la morgue. Mientras tanto, en la DINASED, familiares de los afectados del robo, quienes habrían sido aprehendidos para investigaciones, pedían justicia. Pues ahora en nuestro país lo que pretenden más los derechos de los delincuentes que los derechos de las personas de bien, que de forma trabajadora salen a luchar día a día. Y el día de hoy, más bien ellos se encuentran en calidad de detenidos. El tema es que falleció una persona de quienes estaban siendo linchados. Eso desconocemos nosotros. Si bien es cierto, como usted manifiesta, el populacho pues ha hecho justicia con sus propias manos. La policía tendrá que investigar cuáles fueron las personas. Ellos podrían enfrentar un proceso judicial por la muerte del presunto delincuente. Todo por aplicar justicia por mano propia. Mi esposo viene con mi suegro a dar aquí la declaración. Y mejor ya le han cogido preso a mi esposo y a mi suegro, y nosotros lo que queríamos es que nos ayuden, más no que nos retenga, o sea, queremos justicia. Es que dicen estar cansados de ser víctimas de los delincuentes. Informó Darwin Altamirano. Más adelante, el gobierno insiste en su proyecto de eliminar subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís. ¿Cuál fue la respuesta de la CONAIE y el sector del transporte? Les contamos los detalles más adelante. Lo desolado de las calles secundarias, la venta de licor y los libadores en las veredas de las calles Yaguachi y sus alrededores ha convertido el sector del Dorado en el escenario propicio de los delincuentes. Ciudadanos señalaron que los robos son constantes y a toda hora del día. En el sector del Dorado, norte de Quito, parecería que los delincuentes estarían jugando al gato y el ratón con los policías, porque mientras por un lado los uniformados están vigilantes y patrullando las calles, por otro, los amigos de lo ajeno hacen de las suyas a toda hora. Los asaltos igual, a la orden del día. Eso sí, a cualquier hora. Que la gente le da miedo, ya al ver tanta delincuencia ya ni salen. ¿Pero qué se podría hacer? Moradores comentan que no hay vecino, estudiante, transeúnte e incluso vehículos que se salven de los malhechores. Si no me cree, observemos cómo este vehículo en cuestión de segundos es desvalijado mientras permanecía estacionado en la calle Teodoro Wolf. Abren los carros, a pesar que hay cuidadores, porque se saben haber en cada calle un cuidador, pero a pesar de eso abren los carros todos. En este otro video, en cambio, las víctimas fueron un grupo de estudiantes. Los jóvenes estaban en la esquina de la calle Yaguachi reunidos cuando dos sujetos arrinconaron a varios de los chicos, amedrentándolos y robándoles todas sus pertenencias. Le roban solo entre dos personas, así. A mis amigos sí han sufrido robos aquí en esta parte. Le han robado así sus pertenencias, celulares y eso. Usted como vea, mire, los autos se estacionan, los estudiantes igual caminan, como es un sector más de estudiantes, como usted ve. Entonces ellos son más las víctimas de los delincuentes. Esto pese a que la presencia policial en las calles es constante, pero al parecer los delincuentes se las estarían ingeniando para evadir a los uniformados e imponer el terror. Sí, eso es lo más irónico, ¿no? De que tenemos un 911 a pocas cuadras y tenemos un PAI. Entonces, pero sin embargo, pues se dan modos, ¿no? La venta de licor y los libadores en el espacio público también sería otro de los problemas, dicen los residentes del barrio. Piden mayores controles a las autoridades municipales y así evitar que los delincuentes sigan apoderándose de su vecindario. Informó Mauricio Sánchez. Cuatro individuos que presuntamente se dedicaban a estafar a personas de la tercera edad en la ciudad de Quito fueron detenidos por la Policía Nacional. Según las autoridades, los individuos engañaban a sus víctimas vendiéndoles falsos boletos ganadores de la lotería a cambio de sumas de dinero. Sin duda que la imaginación de los delincuentes no tiene límites, y en esta ocasión su objetivo eran las personas de la tercera edad, quienes persuadiéndoles y de manera amigable se ganaban la confianza de sus víctimas. Les engañaban diciéndoles que se habían ganado el premio gordo de la lotería, pero que supuestamente no sabían leer ni escribir, por lo que les pedían ayuda para retirar el premio. Mediante una verbalización, pues los abordaban, los engañaban y les pedían que les acompañen porque supuestamente eran unos ganadores de unos boletos de lotería. Pero las mentiras no terminaban ahí,
pues llevaban a los ciudadanos incluso a que retiren sumas de dinero en las oficinas bancarias para entregarles a cambio el boleto ganador. Y posterior, obviamente, les ofrecían retribuirles con una cantidad mayor a la que ellos les estaban entregando, a lo cual desaparecían ya con ese dinero. Según las víctimas, los sujetos les pedían montos que iban desde los 100 hasta $300 o más. Como resultado de las actividades policiales desplegadas, se obtuvieron los siguientes resultados. Como ciudadanos aprendidos tenemos 4 aprendidos que tienen varios antecedentes penales. Asimismo, como indicios asociativos tenemos un vehículo retenido, 5 terminales móviles, $120 americanos en efectivo, una cartuchera utilizada como arma de fuego y 5 soportes de papel que eran los boletos de lotería falsos. Jugaban con las ilusiones de los adultos mayores, aprovechándose de su desconocimiento y los envolvían en las redes hasta que por sí solos les entreguen el dinero. Pero en esta ocasión una sorpresa se llevaron cuando les salió el 4 como número premiado, pues gracias a la denuncia de una de sus víctimas, fueron a parar encerrados en 4 paredes. Informó Mauricio Sánchez. Un intento de robo fue frustrado por un servidor policial en el sector de los Dos Puentes, al sur de Quito. Según las autoridades, 2 sujetos interceptaron a un vehículo que estaba circulando por la vía, apuntaron con armas de fuego al conductor y rompieron la ventana del copiloto. La víctima, que es un servidor policial en servicio activo, respondió ante el inminente peligro e hirió a uno de los sospechosos con su arma de dotación. El hecho ocurrió en la avenida Mariscal Sucre, en el sector de los Dos Puentes, sur de Quito. Un servidor policial se encontraba en su automóvil particular circulando por la vía. Producto del tráfico vehicular, el auto estaba detenido por unos instantes, cuando 2 sujetos quienes estaban circulando a pie por el lugar se acercaron al carro y con armas de fuego en mano procedieron a amedrentar al ciudadano. En el momento que un servidor policial en servicio activo se había estacionado sobre la vía principal, fue abordado por 2 sujetos, uno de ellos aparentemente con arma de fuego, con la intención de robarle. En medio de las amenazas e improperios, uno de los hombres apuntaba al conductor por el lado izquierdo del automóvil, mientras el otro procedió a romper la ventana del copiloto e intentar robar las pertenencias de su víctima. En primera instancia, uno de estos sujetos intentó romper el vidrio bajo la modalidad del bujiazo, no lo pudo hacer, y después ahí aparentemente se pudo observar ya la primera arma de fuego. Y por el otro lado sí lograron romper el vidrio por el lado del copiloto. Es así que el servidor policial, viendo el peligro inminente en el que estaba su integridad y vida, sacó su arma de dotación y en legítimo uso de la fuerza procedió a disparar a uno de los delincuentes, hiriéndolo en su humanidad. Policía Nacional activó inmediatamente los protocolos de emergencia para poder dar los primeros auxilios de este sujeto, el mismo que presenta en su historial delictual las 2 últimas detenciones, 2019 y 2020, la una por tráfico ilícito de sustancias y la otra por robo respectivamente. Ante la situación, el otro sujeto salió en precipitada carrera huyendo por una de las calles secundarias. Presumimos nosotros que se trate de una estructura delictiva que en este momento ya sería mermada, pero las unidades investigativas que se encuentran en flagrancia están realizando en este momento las investigaciones del caso. La policía informó que el sospechoso herido fue trasladado inmediatamente a una casa de salud y que en la actualidad se encuentra en condición estable, bajo el resguardo policial para su posterior judicialización. Informó Mauricio Sánchez. Un hombre fue secuestrado en la ciudad de Quito. Los delincuentes le robaron su automóvil y extorsionaron a su familia. La Policía Nacional intercedió para su liberación. Con la voz entrecortada empezó a contarnos su pesadilla. Recibí mucho golpe, mucho maltrato, me quisieron cortar el dedo, la oreja, empezaron a jugar conmigo a la ruleta rusa, me pegaron un tiro pero no salió, fue muy torturante para mí. Carlos, un hombre protegido, salió a trabajar como de costumbre en su auto para dar un servicio de taxi a través de plataformas digitales. Agarró una carrera con destino a un hospital. Lo que no se imaginaba era que los delincuentes fueron quienes solicitaron este servicio. Por un momento paré porque me pidieron que pare. Hasta ahí todo normal, hasta que le vi que empezó que se alzó la chompa y sacó la pistola. Me pasaron al asiento de atrás, en mi mismo vehículo me llevaron un buen tanto
De ahí me pasaron a otro vehículo. El secuestro duró poco más de 24 horas. Los delincuentes hicieron pasar por policías llamando a su familia y así comenzó toda la extorsión. En el piso, en la baldosa, me cortaron la ropa, semidesnudo en la baldosa, tapado la cabeza, amarrado las manos y los pies y no, ni agua. Entonces, o sea, en ese momento tampoco necesitaba de eso, sino quería salir de todo eso. Los delincuentes pedían dinero a cambio de la vida de Carlos. Mientras lo torturaban, los videos llegaban como notificaciones a toda su familia. Pero al rato que decían ya le vamos a cortar la oreja y te vamos a mandar a la puerta de tu casa, nosotros tenemos tu ubicación. Entonces lo que yo hacía es no ver. El único que veía era mi suegro y yo me iba a una distancia muy larga y veía solo su cara y yo decía ya le cortaron la oreja, todo eso. Sus ojos todavía estaban llenos de terror. Pero Carlos nos abrió la puerta de su hogar para compartir su historia que seguro le ha pasado a más de un quiteño en su carro últimamente. Ahora, hoy más se escucha casos de secuestros, de robos de vehículos, pero son pocos los casos que logran resolverlos. A Carlos y a su familia no solo les robaron el dinero y el auto con el que llevaban el pan de cada día, también les arrebataron la tranquilidad y la paz. No podemos estar en paz. Al menos a mí no me... No sé, a mí me ha afectado bastante que no sé, tengo mucho miedo. Informó Mía Sabeli Carrera. Los asesinatos se reportaron en Portoviejo. La policía se hizo presente en los diferentes lugares para realizar las respectivas investigaciones y dar con el paradero de los autores intelectuales de estos crímenes. Una llamada del ECU 911 fue la alerta que recibió la policía alrededor de las 19:30 del sector 5 de junio, donde se habrían escuchado disparos. Inmediatamente los agentes se trasladaron al lugar e hicieron un recorrido por unas plantaciones de plátanos. En medio de la búsqueda, hallaron el cuerpo de un hombre con 2 impactos de arma de fuego. Efectivamente, los servidores policiales del eje preventivo se trasladaron al lugar, tomaron contacto con ciertos moradores, donde que manifestaron que efectivamente se escucharon detonaciones de arma de fuego. Después de recabar los indicios en el lugar, el cuerpo fue trasladado al centro forense de Manta. Horas más tarde, se reportó otro caso de sicariato en el sector El Porvenir. La víctima fue un hombre de aproximadamente 31 años y no poseía antecedentes penales. El hoy occiso se movilizaba en una motocicleta cuando de repente fue interceptado por sus verdugos, quienes le propinaron varios disparos en el cuerpo. Y efectivamente se encontraron 14 indicios balísticos. Los moradores del sector escucharon la detonación de las balas y al salir de sus casas hallaron la terrible escena. El cuerpo yacía en la vereda y de manera inmediata dieron aviso a la policía. Criminalística y DINASET continúan con las investigaciones de ambos casos para dar con los responsables de estos sucesos violentos. Al volver, el presidente de la República vetó totalmente la ley orgánica que busca asegurar asignaciones directas para los gobiernos autónomos descentralizados. Los detalles al regresar aquí en la emisión estelar de TVC Noticias. El gobierno insiste en su proyecto de eliminar subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís, medida que genera el rechazo de algunos sectores, pero que está logrando el apoyo de algunos gremios vinculados a esa actividad. El viceministro de Gobierno Esteban Torres, mediante declaraciones, confirmó la postura del Ejecutivo de dar paso a la eliminación de subsidios en los combustibles. 631 millones de dólares al año cuesta el subsidio a la gasolina, a las 2 gasolinas de Extra y Ecopaís, y las compensaciones que proyecta el gobierno están oscilando entre los 100 y los 150 millones a quienes realmente lo necesitan. De inmediato, el gremio de los distribuidores de la costa y la Amazonía se reunieron para expresar su postura a esta medida, asegurando que apoyarán la decisión del gobierno. Que llevamos con este problema más de 50 años, y si el gobierno tiene la entereza de tomar esta decisión, como gremio estamos dispuestos a colaborar. Sabremos manejar la efervescencia si se llega a dar
a nivel social por una medida que es dura y que se toma con responsabilidad, que no es parte tampoco, como se ha querido especular, del acuerdo con los multilaterales y con el fondo. Señalan que los subsidios deben estar dirigidos a quienes realmente necesitan y no prestarse para el contrabando que enriquece a unos cuantos. Además, que al liberar los precios, habrá mejor competitividad entre los 1.200 distribuidores del combustible a nivel nacional. Es que en el momento que usted elimina los subsidios, en el momento que usted libera la gasolina, automáticamente se acaba el contrabando de la gasolina. Es increíble el consumo de provincias como Galápagos, como Zamora, como El Oro, que duplican en consumo de gasolina sin tener un parque automotor que lo justifique, a Pichincha o incluso a Guayas, y eso nos da a pensar que sin duda estamos perdiendo recursos. Informó José Morales. Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, aclaró que no ha sido invitada a ningún diálogo o encuentro relacionado al anuncio de eliminación del subsidio de combustibles. Además, añadió que dicha eliminación profundizará la crisis económica del país, agregando que ratificaron la unidad de sus bases, Ecuarunari, CONFENAIE y CONAICE, a su derecho a la resistencia. Atención, Esteban Torres, viceministro de Gobierno, denunció un posible acuerdo en la Asamblea Nacional que vincula una nueva mayoría para enjuiciar políticamente al presidente Noboa, con base en el informe a la Nación del 24 de mayo. Al respecto, Viviana Veloz, vicepresidenta del Legislativo, respondió indicando que existe analfabetismo jurídico. Ejecutivo y Legislativo enfrentados tras señalamientos de Esteban Torres, viceministro de Gobierno, quien denunció la conformación de una nueva mayoría en la Asamblea Nacional, integrada por el Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y Construye, misma que pretendería una posible reorganización de las comisiones, dejando fuera a la bancada de gobierno. El fin uno solo: a procesar un posible juicio político al presidente Noboa por un supuesto y falso incumplimiento de funciones, con el análisis del informe a la Nación, que el día de ayer en la Asamblea conformó una comisión, también al margen de la propuesta de gobierno, para evaluar ese informe. Al Consejo de Administración Legislativa CAL no le tomó ni una hora para reaccionar y responder al secretario de Estado. Sorprendidos realmente, porque se dijeron una cantidad de cosas sin ningún conocimiento, ni político ni jurídico. Ninguna de las dos cosas cabe en lo que ha declarado el señor Esteban Torres. Existe una gala de analfabetismo jurídico, de querer engañar a los ciudadanos. Aquí por el momento el centro de atención sería la vicepresidenta Verónica Abad. Para apuntalar a la señora Abad, porque estos grupos políticos saben que una manera de debilitar al posible candidato Daniel Noboa en la próxima elección, es sentarle a una enemiga directa en la presidencia de la República durante la campaña electoral. Las comisiones ya fueron votadas, duran dos años, han sido totalmente configuradas y no se va a cambiar ninguna comisión. Pero no solo desde el CAL se registraron reacciones. Hay muchos cucos que el señor viceministro está mirando, está viendo. Lamentablemente se han inventado el tema de la comisión especial, cuando lo lógico era que pase la comisión de régimen económico. Sin faltar, quien cree, piensa mal y acertarás. La comisión supuestamente va a analizar el informe del presidente del 24 de mayo. Y en ese análisis podrían, entre comillas, irse mirando ciertos incumplimientos, es decir, no ha cumplido el plan de gobierno, no hay el cumplimiento de la oferta de trabajo, no se ha reactivado la economía, tenemos problemas eléctricos y por ahí podrían salpicar, entre comillas, alguna causal de un juicio político. El pasar de los días dirá quién tiene la razón, informó Héctor Romero. El presidente de la República vetó totalmente la ley orgánica que buscaba asegurar asignaciones directas para los gobiernos autónomos descentralizados.
El Ejecutivo señaló que el conjunto de reformas ponía en riesgo la estabilidad fiscal y afectaba a las finanzas públicas. La iniciativa legislativa pretendía que el Banco Central realice asignaciones automáticas a las prefecturas, alcaldías y las juntas parroquiales. Desde la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, se esperaba un veto parcial y no total de la reforma, ya que aseguraron que la deuda del gobierno a los municipios sumaría los 826.63 millones de dólares. 8 de 13 nuevos procesados dentro del caso Purga recibieron prisión preventiva por parte del juez de la Corte Nacional de Justicia. La instrucción fiscal por posible delincuencia organizada fue extendida por 30 días más. La tarde de este 5 de junio se reinstaló la audiencia de vinculación de 13 personas al caso Purga, solicitud realizada por la Fiscalía, donde se investiga el posible delito de delincuencia organizada. El juez Javier de la Cadena notificó a los 13 nuevos vinculados quienes pasaron a ser procesados. Tras el análisis de los elementos presentados por la Fiscalía, el juez dictaminó prisión preventiva para 8 de los 13 procesados. Mercedes Villarreal, exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas; Tatiana Villafuerte, ex asesora de Pablo Muentes; José Poveda, ex juez de la Corte Provincial del Guayas; Andrés Chávez, asesor jurídico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército; Susana Batallas, responsable del sorteo de causas en el Consejo de la Judicatura del Guayas; Jacqueline Domínguez, coordinadora provincial de Talento Humano del Consejo de la Judicatura del Guayas; Miriam Rodríguez, ex coordinadora provincial de Talento Humano de la Judicatura del Guayas; y Silvia Orozco, jueza de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil. Para ello se dispuso la localización y captura, mientras que para los 5 restantes procesados se dictaminó presentación cada 8 días ante la autoridad competente y prohibición de salida del país. Ellos son Rubén Díaz, ayudante judicial del Consejo de la Judicatura del Guayas; Hugo González, expresidente de la Corte Provincial del Guayas; Juan Javier Riofrío y Freddy Játiva, comandante y excomandante respectivamente del Cuerpo de Ingenieros del Ejército; y Mercedes Patiño, ex jueza del Cantón Durán. Asimismo, se dispuso alerta de difusión roja a la Interpol para la localización de Mercedes Villarreal, quien abandonó el país el día que se realizó el operativo del caso. El juez de la Cadena señaló que existen los elementos de convicción suficientes sobre la existencia del delito de delincuencia organizada, tipificado dentro del Código Orgánico Integral Penal, con una pena privativa de 7 a 10 años de prisión. La Fiscalía solicitó enajenar bienes por 35 millones de dólares para los 25 procesados. Sin embargo, el juez señaló que las únicas cantidades reales mencionadas por esa institución dentro del caso fueron 3.9 millones de dólares dentro del caso Banco del Pacífico y 1.400 dólares de la remodelación del Salón de la Presidencia de la Corte del Guayas. Informó Miguel Ángel Bedoya. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dio a conocer que fueron descalificados 2 participantes más que se encontraban en el proceso de selección de la autoridad de la Defensoría Pública. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social reinstaló la sesión ordinaria número 28, la cual resolvió la descalificación de 2 nuevos concursantes que se encontraban participando para la designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública. Inés Maritza Romero Esteves y Wilson Guillén Ortega Caicedo fueron descalificados del concurso con base en las recomendaciones de la Coordinación General de Asesoría Jurídica. Para el caso de Inés Romero fue descalificada debido a la existencia de la causal de impugnación de probidad notoria, que es una condición obligatoria para la selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública, mientras que la separación del concurso de Wilson Guillén fue por encontrarse inmerso en inhabilidad establecida en el artículo 20 del Código de la Democracia, el cual especifica que los consejeros o consejeras o jueces electorales que se encuentren en funciones no podrán presentarse a ningún concurso para otros cargos estatales. El Consejo de Participación Ciudadana también informó que una vez finalizada la fase de impugnación, el Pleno remitirá a la Comisión Ciudadana de Selección la resolución de las apelaciones con el fin de que se elabore el informe final con la calificación total de los postulantes. Informó
Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar de TVC Noticias. 19 estudiantes y 7 profesores fueron hospitalizados tras presentar síntomas de intoxicación adentro de un colegio en Urdaneta, en la provincia de Los Ríos. Las autoridades investigan el caso mientras que los pacientes fueron dados de alta. En ambulancias fueron trasladados de emergencia los estudiantes y profesores que la mañana de este miércoles reportaron un cuadro de intoxicación que les hizo perder el conocimiento al interior de la unidad educativa 11 de octubre, ubicada en el cantón Urdaneta de la provincia de Los Ríos. Las niñas se quedaron inconscientes, no reaccionaban. En total, 19 estudiantes de bachillerato y 7 profesores fueron los afectados con varios síntomas. Lipotimia, o sea, se desmayaron, dificultad respiratoria, prurito, sentían hormigueo en las manos y en las extremidades inferiores también. Para atenderlos oportunamente, el hospital habilitó un espacio en los exteriores y con la ayuda de 10 médicos y 10 enfermeras lograron estabilizarlos. Tuvimos que improvisar un área de triaje y un área adicional con camas, llamar a personal de los centros de salud más cercanos para que nos vengan a apoyar y pues gracias a Dios se pudo solventar la situación. El agente contaminante no ha sido identificado, pero la Policía Nacional recogió como evidencia un frasco con una sustancia que será analizada, mientras que los pacientes fueron dados de alta durante la tarde. Asimismo, el Ministerio de Educación informó que las jornadas de clases para esa unidad educativa pasarán a virtuales hasta que realicen la desinfección de las instalaciones, informó Martín Soto. Cultura de Autoprotección es un programa desarrollado por fundaciones y la comunidad educativa con el fin de enseñar a los niños y niñas a detectar situaciones de riesgo ante una posible amenaza, sea esta violencia física, sexual o psicológica, y cómo el menor debe actuar para defenderse. Veamos. 1 de cada 2 niños en Ecuador es víctima de algún tipo de violencia. Cada día, 6 niñas entre 10 y 14 años dan a luz producto de abuso sexual en el país. Esto según los últimos datos presentados por UNICEF. Cifras alarmantes que llevaron a la Fundación Future and Hope de Estados Unidos y World Vision a impulsar el programa Cultura de Autoprotección. La cultura de autoprotección busca capacitar a los niños, niñas y adolescentes para reconocer y responder de manera efectiva ante posibles peligros. Por el momento, la iniciativa se implementa en la unidad educativa particular GES en el norte de Quito, no como una campaña, sino como una materia impartida una vez a la semana. Desde las aulas fomentamos con los niños 4 ejes: reafirmar su valoración, su autoestima, que son hermosos, que son maravillosos, y reconocer las tácticas de persuasión del agresor reconocer, identificar, que es identificar su línea de confianza, a quién el niño puede acudir, a sus padres, a sus maestros, a sus tíos. ¿Cuál es su línea de confianza? No solo que le van a proteger, sino que le van a creer. Pero no solo enseña a los niños a detectar las amenazas, a defenderse y a denunciar, también capacita a los maestros y padres de familia. Los maestros del Colegio GES están capacitados para hablar de la cultura de autoprotección. Pero no podemos dejarlo ahí, porque si le damos una enseñanza al niño y en la casa no se repite, no se aporta en el mismo lenguaje, no nos sirve de nada. Entonces trabajamos con los padres. Cada clase que el niño tiene, el padre tiene una tarea que hacer. Agustina Córdoba, con gran conciencia y fluidez a sus cortos 9 años, resalta todo lo que ha aprendido con la cultura de autoprotección. He aprendido a quererme a mí misma. También he aprendido que mi cuerpo es valioso y que nadie lo puede tocar. También sé que no debo guardar secretos, que he aprendido a decir no más fácil, porque a veces nos cuesta decir no. Es así que exhortan a las autoridades a tomar medidas radicales que generen verdaderos cambios y protección a la niñez. Elevar un mensaje en el sentido de que no es cuestión de campañas, no es cuestión de hoy hago y mañana ya no. Es un comportamiento constante. Hay que enseñar a los niños a saber protegerse. En Quito informó Adriana Rojas.
Más de 17 millones de dólares ha logrado recaudar el municipio de Quito a través de la remisión de intereses, multas y recargos a varios impuestos en Quito. La normatividad fue aprobada el pasado mes de febrero y estará vigente hasta finales de julio. Restan menos de 2 meses para que fenezca la ordenanza aprobada por el Consejo Metropolitano el pasado 27 de febrero, a través de la cual se establece la condonación de multas, intereses y recargos por varios de los impuestos en Quito. La remisión está vigente hasta el 30 de julio de este año. No deje pasar el tiempo, ya en julio se acaba, entonces es muy importante que usted tome en cuenta este proceso de remisión tributaria. Las autoridades exhortan a la comunidad a acogerse a este beneficio tributario que aplica para impuesto predial, patente municipal y 1.5 por mil, contribución especial por mejoras, solar o impuesto a inmuebles o edificaciones e impuesto a las utilidades y a la plusvalía en la transferencia de predios urbanos y rurales. El impuesto estrella nuestro siempre va a ser el impuesto predial y el impuesto de patente municipal. Son los que más acogida han tenido. Esta remisión no aplica para multas de la Agencia Metropolitana de Tránsito y Agencia Metropolitana de Control. Los pagos los puede realizar de forma presencial en las ventanillas de las entidades bancarias o en línea. Si alguien por alguna razón generó una deuda sobre contribución especial de mejoras, sobre el predial, por ejemplo, y ya la deuda era de 150, por ejemplo, ¿no? Pero con el paso de tiempo se le fueron acumulando los intereses, las multas, los recargos, entonces la deuda pasó a 220. Los 70 no se le cobra porque es parte de las multas, pero los 150 al capital sí. Estiman que en las últimas semanas aumenten el número de ciudadanos que buscan acceder a este beneficio tributario. Ya estamos bordeando los 17 millones de dólares que se ha recuperado de cartera y que a la ciudadanía le ha representado un ahorro de cerca de 9 millones de dólares. La expectativa es que podamos duplicar al menos en el tiempo que queda ese monto. En Quito informó Adriana Rojas. En Miravalle, en Conocoto, delincuentes recorren la zona en busca de vehículos estacionados en la calle. Su objetivo es robar piezas y partes tecnológicas de los automotores. Esperaron hasta pasadas las 3 de la mañana para abordar a su objetivo. De un vehículo se bajan 4 personas y proceden a sacarse la memoria del vehículo de mi sobrina ahí en la esquina de la casa. Tal como se quedó registrado en video, estaban encapuchados y en cuestión de segundos el capó del vehículo estaba levantado. Ya al último, ya al rato que mi sobrina abre la ventana, él saca la pistola y le apunta. Ahí se ha quedado quieta mi sobrina, vi escogiendo y se fue. Son gente peligrosa que ronda Miravalle de Conocoto. Siempre observamos que vienen motos, se suben, hay gente gente que digamos viene de otros lados a fumar, viene mucha gente, vienen carros que no conocemos. Según se ve en el video, sin temor a nada, roban e incluso parecen estar preparados para lo que sea. Se ve en el video que se sube el man y le tapa la cámara de la esquina. Y la de acá sí estaba funcionando, ahora no funciona, la de ahí. Entonces esa le coge, pero todos estaban tapados, con gorra, pasamontañas. ¿Y qué se le lleva en el carrito? El cerebro, o sea, la computadora, todo eso. Ahí quedó el carro. Un poquito más se le llevaban el carro. Se une a esta problemática la falta de patrullaje policial y la constante llegada de gente que no es del sector. Informó Javier